¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos los que nos están escuchando en esta transmisión de Luciérnagas número 9. Como habrán visto ya en el título de esta transmisión, hoy vamos a hablar acerca de la reforma educativa. En qué momento se encuentra, todo el debate que realizó durante la campaña electoral de si era viable o no, si seguía o no la reforma educativa a nivel nacional. Y en vista de que el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones pasadas, ha prometido que va a derogar la reforma educativa, hoy tenemos una mesa para discutir acerca de esto, de los aspectos, de cómo se encuentra hoy en día y de qué modelo educativo aspiraríamos desde los movimientos sociales, desde el movimiento magisterial, para las próximas décadas. Así es que quédate, Luciérnagas, ayúdanos compartiendo esta transmisión, ayúdanos comentando y reaccionando para que más compañeras y compañeros se integren esta noche. Gracias por estar aquí, vamos a la cortinilla y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Gracias, ya estamos de vuelta en este programa. Decíamos, vamos a discutir a fondo acerca de la reforma educativa. Seguramente muchos de ustedes estarán enterados de qué se trata el tema, otros serán nuevos. Por favor, ayúdanos comentando, compartiendo, díganos qué tal se escucha, qué tal se ve, y sobre todo mandando preguntas también para interactuar en esta noche sobre este tema tan importante. Hoy contamos con la presencia de dos compañeros inmiscuidos en el movimiento magisterial en Michoacán. A la izquierda del compañero Mariodán. Mariodán, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Mariodán es profesor de aula, es miembro del Movimiento Democrático Magisterial. Y a la derecha está el compañero Lenin Contreras. Lenin, buenas noches. Buenas noches. Lenin es un especialista de temas educativos y hoy nos acompaña aquí para darnos claridad acerca del tema que queremos tratar, que es la reforma educativa. Me gustaría iniciar la discusión de esta noche sabiendo, o bueno, poniendo en medio, primero, por qué ha sido la oposición a esta reforma educativa. Si nos pueden decir brevemente en qué consiste, qué ha sido la reforma educativa, cuáles son los aspectos más lesivos que tiene esta reforma, insistimos, impulsada a nivel federal a partir del proyecto de Enrique Peña Nieto, cuando hizo el Pacto por México. Es una de las reformas aprobadas a nivel nacional. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Lenin, sí. Que nos explique brevemente cómo ha avanzado esta reforma educativa y qué aspectos negativos tiene. Bueno, primero, para iniciar, sería bueno esclarecer en qué consiste la reforma educativa, porque después se cree que es solamente una modificación de una ley. La reforma educativa consiste en 6 modificaciones jurídicas. Primero, en 2013 se modificó el artículo 3º constitucional y el artículo 73. Segundo, se modificó la Ley General del Servicio Profesional Docente. Tercero, se modificó la Ley General de Educación, se promulgó la Ley del Servicio Profesional Docente, también se promulgó la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Agregado a eso, se modificaron las leyes estatales de educación. ¿Qué dicen estas leyes? Bueno, de las pocas cosas que se discuten es que la Ley General de Educación legalizó en el artículo particularmente 28 y 12 de la Ley General un concepto que se llama la autogestión escolar. Este concepto básicamente lo que hace es que evade la responsabilidad del Estado de garantizar la educación y carga sobre los hombros de los padres de familia el mantenimiento de los centros escolares y las escuelas. Eso se hizo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se elevó a nivel constitucional y con su ley lo que se hace es que se legaliza la evaluación tanto de profesores como de docentes. Lo que también ya se sabe, y que es lo que más se ha, discutido, es que la Ley de Servicio Profesional Docente genera un marco de evaluación punitiva para el ingreso, permanencia y promoción de los trabajadores de la educación. Y bueno, las leyes estatales, particularmente en Michoacán, eliminaron subsistemas de educación como la educación especial.
Entonces, a grandes rasgos, la reforma educativa es una reforma no solamente laboral, sí es laboral, pero también tiene fuertes implicaciones sociales y pedagógicas. Entonces, esta situación ha generado un gran descontento a nivel nacional. Evidentemente, desde que se legaliza la autogestión escolar de los centros escolares, son las escuelas quienes se han hecho responsables de los pagos de los servicios básicos. Por ejemplo, desde que se promulgó la ley de servicio profesional docente, también se han generado mecanismos de eliminar el derecho a la plaza base, la estabilidad laboral y el salario de los profesores. Se estima que actualmente en el país existen más o menos entre 500 y 700 profesores cesados. Entonces, esta situación ha generado un gran descontento y evidentemente ha sido una de los debates a discusión con el nuevo gobierno. El problema con el nuevo gobierno es que no se tiene claro ni ellos qué van a hacer. Si uno escucha los comentarios de la élite, por ejemplo, política de Morena y del nuevo gobierno, del gabinete, algunos hablan de abrogar, otros de cancelar, otros de reformar, otros solamente quitar los filos más agudos. Y esto quiere decir que no se tiene claridad de qué va a pasar. La posición del movimiento es muy clara. La posición del movimiento es: hay que cancelar la reforma educativa en todos sus ejes y en todas sus perspectivas, ¿no? Que son los 5 modificaciones jurídicas que he señalado. En este sentido, a los maestros de aula, ¿cómo han enfrentado esta reforma educativa desde su aprobación, maestro Mariano? Bueno, pues la manera en que se ha enfrentado esta reforma educativa ha sido diversa, y específicamente a partir de las grandes movilizaciones para protestar en contra de esta ley, ha venido caminando a la par lo que se ha dado en llamar el proyecto de educación y cultura alternativo, que es mediante la cual se pretende contrarrestar toda esta cuestión que ha venido caminando en contra de la escuela pública. También hay que resaltar que dentro de esta embestida en contra de la educación, que se ha venido dando se profundizó a partir del gobierno de Peña Nieto, es necesario mencionar que esta ya había venido caminando desde con anterioridad, pero que todos estos programas que ahora vemos convertidos en leyes, que vemos convertidos en políticas públicas, se habían venido aplicando específicamente cuando se habla de la autogestión escolar, que tiene que ver específicamente con cómo cargan el gasto del mantenimiento escolar a los padres de familia vía lo que con anterioridad se había llamado los consejos de participación social. Y entonces a partir de allí es que se ha estado dando una férrea lucha en contra de la derogación de esta reforma estructural o de esta reforma educativa que forma parte de las reformas estructurales, y hasta el momento, como ya se mencionó, el futuro de esta reforma educativa es un cuanto tanto incierta para los miles de profesores en todo el país, pero también esa incertidumbre en este momento está generando cierto escozor, cierto temor en la clase empresarial de que de alguna manera se les pueda ver, puedan ver cómo se cae ese gran negocio que ya sentían entre manos al estar vendiendo la educación pública o al estar haciendo caer a la escuela pública en su desmantelamiento. Pues no hay que olvidar que este es un derecho que se da a partir de los grandes logros revolucionarios y que en estos momentos al profesor consciente, al profesor nacionalista, le compete estarlo defendiendo, puesto que es con lo que hemos estado logrando salir adelante. Sí, en este sentido pues está este debate nacional. La campaña electoral fue una campaña muy aburrida, muy sosa, con muy pocos temas relevantes. Uno de ellos fue el tema de la reforma educativa, que el sector empresarial, quien ha sido su principal impulsor, particularmente la gente de Mexicanos Primero, el Grupo Ramírez, etc., que han planteado con ferocidad la defensa de la reforma educativa, que era inderogable, que había que seguir con ella adelante, y que pues una vez que se da la victoria a Andrés Manuel López Obrador, esto cambia, ¿no? La propuesta de Andrés Manuel es: vamos a derogar la reforma educativa. Ya salió Esteban Moctezuma, quien va a ser secretario de Educación, y dice: no la vamos a derogar, vamos a hacer una nueva ley educativa. ¿Cómo se ve el planteamiento desde el magisterio democrático? ¿Cómo se ve el planteamiento a quienes ustedes, en su caso, han sido opositores férreos a la reforma educativa
que se está haciendo en este caso por Esteban Moctezuma. Sí, bueno, ahí es claro, Esteban Moctezuma lo que está planteando es eliminar el carácter punitivo de la ley del servicio profesional docente. ¿Qué es eso de punitivo? Es decir, que el maestro que no se evalúe va a ser retirado de su trabajo, ¿no? Ese es el carácter. Pero básicamente es todo, porque en las entrevistas que ha dado, él dice que la evaluación aún va a ser el criterio para, digamos, el ingreso al servicio docente. Es decir, que los miles de normalistas que egresan de las normales de este país, normales públicas, aún pese a que la SEP les dice ya eres apto para ser profesor, aún así van a tener que hacer un examen de oposición, y eso es ridículo, ¿no? Porque finalmente es la misma SEP la que te va a contratar. O sea, la SEP dice eres profesor, pero la misma SEP dice, bueno, no, tienes que mostrar tus habilidades en un examen de ingreso. Eso es ridículo, ¿no? Eso es ridículo. Entonces, eso al parecer no se va a modificar. Es como si vas con un título de doctor a un hospital y dicen, pero haz un examen para ver si eres doctor. Claro. Y entonces, el otro carácter que no se va a modificar es el apartado, o que no ha dicho nada, es el apartado de la misma ley Ley General de Educación, que es el artículo 75 y 76, si no la memoria no me falla, pero creo que no son esos, en donde se plantea que el activismo sindical va a ser sancionado y que la utilización de textos alternativos o de programas alternativos también va a ser sancionado. En otras palabras, Esteban Moctezuma solamente está planteando eliminar el carácter violento y punitivo de la evaluación de permanencia al servicio docente, pero no está hablando nada de la Ley General de Educación ni de los otros elementos, por ejemplo de la Ley del Servicio Profesional Docente, que también son, digamos, muy violentos. Tampoco está hablando, por ejemplo, de la modificación o de la eliminación de las modificaciones que se hicieron en el artículo 3 constitucional. El artículo 3 constitucional se modificaron la fracción segunda y se agregó la fracción novena, entre otras cosas. La fracción 90 le dio grado de constitucionalidad al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a tal grado que se colocó como una instancia inclusive superior a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y es quien ahora designa el tipo de evaluación, y eso es una barbaridad. O sea, es una instancia que está por encima inclusive de la Secretaría de Educación Pública. Y en el caso de la fracción segunda, se elevó a grado constitucional un concepto de calidad profundamente empresarial, es decir, antisocial. Entonces, eso no se está discutiendo. Esteban Moctezuma está diciendo solamente se va a eliminar, en este caso. No vamos a despedir a los que ya están. Pero no está hablando de lo demás. Y por eso es importante entender que la reforma es la concreción de 20 años de política educativa neoliberal. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la subrogación de servicios educativos? Voy a poner un ejemplo. En 2014 se destinaron 24 mil millones de pesos al programa de habilidades digitales para todos, que fue lo que, digamos, le siguió al programa Enciclomedia. 24 mil millones de pesos, eso es básicamente lo que se gasta a nivel estatal cada año para pagar el servicio educativo a nivel de todos los maestros, ¿no? A nivel estatal. ¿Quién se llevó ese negocio? Pues sobre todo empresas como Microsoft o como las filiales electrónicas de Grupo Iusacell y de TV Azteca. O sea, el tema de la reforma educativa es que también ha permitido la intromisión del sector empresarial de ofertar subservicios educativos, y de eso no está. Por ejemplo, la CONALITEC básicamente se ha quedado fuera de los procesos educativos y se le ha dado la responsabilidad a grupos privados como Santillán para que impriman los libros de texto gratuito. Y bueno, todo el mundo conoce los libros de texto gratuitos, son muy mediocres, pero se llevan anualmente algo así como 3 mil millones de pesos. Entonces, eso no se está discutiendo, y Esteban Moctezuma está planteando básicamente una maquilladita de la reforma educativa, y ha omitido otros elementos que son muy importantes y que, bueno, en padres de familia, el sindicato, comunes han dicho que se eliminen. Claro. En ese sentido, maestro Mario Adán, bueno, voy a saludar a los que ya están aquí comentando. Mariatzimba Suárez Marín, ya nos está viendo. Isa Álvarez, saluda, hola Isa. Reina Mercedes Scop dice, no enseñan a usar el diccionario en la primaria, eso no es justo. Y más compañeros que están reaccionando y comentando. Por favor, sigan comentando, manden sus preguntas, ayúdenos por favor, para que más compañeras y compañeros se acerquen a esta transmisión de Luciérnagas que, insistimos, está esta noche discutiendo acerca de la reforma educativa. Maestro Mario Adán, ¿qué avance ha tenido la implementación de la reforma en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y en otros estados de la República donde ha avanzado un poco más? Bueno, pues valdría la pena mencionar que la implementación de esta reforma educativa
avanza de manera distinta en los diferentes estados respecto al tipo de profesor que en cada uno de ellos está. No hay que olvidar que el bloque o el núcleo, la masa de profesores es muy, no es muy heterogénea, tienen distintas diferencias ideológicas y demás, y entonces en función de cómo se está organizando en cada estado es que avanza esta reforma educativa a diferente ritmo en los diferentes estados del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Querétaro, tenemos el caso de Guanajuato, bastiones panistas al 100%, bastiones de profesores alineados totalmente al CENTE, que no hay que olvidar que en un primer momento son los que la impulsaron. Entonces allí está en una fase muy avanzada la implementación de esta reforma educativa, con todos los perjuicios que para los profesores tiene. Hay otro bloque de estados, específicamente estos 4 estados llamados de la CENTE, o sea, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán, en donde hay una percepción de que por la combatividad que estos estados tienen, la reforma se está parando, pero no es el caso. Efectivamente, como decía anteriormente, que avanza a ritmos diferentes, en estos estados se ha estado como topando con esta gran resistencia magisterial, pero eso no quiere decir que no siga avanzando. La reforma en sí sigue avanzando. No hay que olvidar que las últimas declaraciones del que va a ser el próximo secretario de Educación, llamado Esteban Moctezuma, ha declarado que ante no haber un marco jurídico legislativo diferente que sustente un cambio sustancial a lo que están haciendo, van a seguir trabajando con lo que se tiene, y lo que se tiene es la implementación de la reforma educativa. Y nosotros, cuando afirmamos y decimos que sigue implementándose, que sigue avanzando, tiene que ver con toda esta situación de problemática no resuelta en estos 4 estados que yo estoy mencionando, que es donde se jactan de decir que no está avanzando, cosa que se tiene que desmentir, porque efectivamente el avance es imparable lo que se está haciendo. En el caso específico de Michoacán, tenemos toda la represión administrativa que se ha venido dando a ya 4 generaciones de normalistas egresados, los cuales no cuentan con una plaza base, los cuales no cuentan con una estabilidad laboral como se debería de tener, e incluso están yendo a trabajar sin que cobren un solo centavo. Les deben muchos adeudos, incluso también a los profesores que ya hemos venido trabajando con muchos años de anterioridad. Entonces sí es necesario decir que aun cuando haya voces que digan que se está frenando, se está parando la reforma educativa, esta sigue avanzando, y máxime en este momento de transición de un gobierno de ultraderecha, por decirlo, de derecha, a un gobierno de centro derecha, en el que se plantea que los cambios van a ser así como superficiales. Entonces no podemos esperar mucho que se pueda hacer por eliminar o por abrogar, como se ha estado pidiendo esta reforma educativa, y ahora únicamente hablan de derogar, hablan de echar para atrás, y hablan incluso de hacer una consulta, con la cual desde nuestro punto de vista esta consulta estaría legitimando únicamente el avance de esta reforma educativa. Sí, en este sentido, y ya para cerrar esta transmisión, voy a leer un par de comentarios más. Moy Góngora pide que lo salude Mario, mándele saludos, maestro Mario Dan. Saludos, maestro Góngora. María Zimba Suárez Marín dice: desgraciadamente hay muchos docentes que se conforman con que a la reforma se le quite lo punitivo, no tienen compromiso con la creación de un programa educativo y les encanta que sus jefes les digan cómo trabajar. Rafael Pimentel nos manda saludos desde Cherán. Saludos, Rafa. Rafael Díaz: la educación tiene que ser para todos y de calidad y a nivel nacional y sin importar la zona del país en que se esté. Claro que sí. Saludos, Rafael Díaz. Ahí, bueno, un poco. Sí, ese es el tema, y es un tema importante. ¿Qué entendemos por calidad educativa? Uh-huh. Y es que es un concepto que no es universal. Cuando alguien habla de calidad educativa, se pueden entender varias cosas. Para los tecnócratas que han gobernado el país, la calidad de la educación básicamente es el manejo adecuado del presupuesto público destinado a educación, que en otras palabras es reducir lo que se gasta en educación, dicen ellos, para combatir el déficit fiscal. Esa fue una recomendación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
pero lo que nos dicen es que lo que se dejó de pagar en educación se pagaba en deuda externa, ¿no? Para nosotros el concepto de calidad no puede ser un criterio administrativo ni empresarial. El concepto de calidad educativo tiene que tener otras dimensiones. Por ejemplo, cobertura. ¿Cuánta cobertura tenemos en educación básica? Hoy hay, por lo menos, se estima de 4 a 5 millones de muchachos que no van a la escuela pública entre los 6 y los 13 años. Debe ser también el que combate el analfabetismo y combate el rezago educativo. También tiene que estar, por ejemplo, en un concepto de educación de calidad. Para nosotros tendría que ser una educación científica. Y lo que vemos es que en los últimos programas de estudio de educación básica se ha eliminado el contenido científico. Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, si me dicen, queremos una educación de calidad, me parece que el debate sería, ¿qué entiendes por calidad de la educación? Porque los tecnócratas, ¿no? Gilles Merkel, inclusive Esteban Moctezuma, mexicanos primero tienen una visión empresarial exclusiva, excluyente y elitista. El pueblo tiene otra visión. Una educación de calidad es una educación que involucre a los estudiantes, a los padres de familia y a los profesores en la resolución de problemáticas de la comunidad o de la colonia, de la ciudad, del país. Pero es otra visión. Entonces, el problema es que el concepto de calidad que se instaura en el artículo 3º constitucional a partir de la reforma de 2013, pues es un criterio que se construye desde las élites económicas y que no atiende a las necesidades del pueblo de México. Entonces ese es el debate que nosotros creemos se tiene que dar, y no solamente decir se debe eliminar la evaluación punitiva, ¿no? Eso no es suficiente. Claro, y en ese sentido, como decía la compañera María Tsimba, pues hay profes que se conforman con eso y creemos que hay que ir más allá, ¿no? Sí. Dice, y creo que Rafael Díaz va en ese sentido, o sea, creo que todas coincidimos en que todos queremos la mejor educación para nuestros hijos, que esa educación sirva para sacar adelante el país, la comunidad, al pueblo. Ese es el objetivo de una educación que perseguimos. Dice Pepe Toño Góngora, ¿qué decimos de los daños colaterales de la reforma? Que a raíz de la imposición, el derecho a la exigencia de su cancelación por parte de sectores sociales se ha hecho de manifiesto que esta lucha frontal ha arrojado inclusive muertos. No olvidemos los daños más trágicos. Ahorita mencionan algunos de ustedes este comentario. Lo de Nochistlán, ¿no? Fue sí, claro, parte de esta situación que menciona Pepe Toño Góngora, y que inclusive hay una cita que a mí me gusta mucho de Silvio Rodríguez, que cuando tú tienes que derramar, refiriendo precisamente a la reforma educativa en México, que cuando tú tienes que derramar sangre para imponer una reforma a los maestros, algo está mal de origen. Martín Mariscal, saludos desde Zamora con la resistencia dentro del Educador Popular Nacional, construyendo la alternativa educativa y popular. Y Rafa Pimentel nos voy a decir saludos solidarios combativos desde Cherán, Michoacán, saludos también de parte de la compañera Diana Gabriela Arangure, saludos. Pues vamos para allá, o sea, ¿cuál es el modelo de educación que estamos planteando desde los movimientos? Ya lo mencionaba el maestro Adán, lo esbozaba. ¿Qué alternativa estamos construyendo? ¿Cómo le damos a esto que dice la compañera Tsimba de no solo quedarnos en lo punitivo, sino avanzar en la creación de un programa educativo diferente, que ayude, que garantice la mejor educación para nuestros hijos e hijas, pero que además tenga un compromiso con la comunidad? ¿Eso existe? ¿Se está construyendo? ¿O qué está pasando ahí, maestro Maridán? Sí, como mencionaba con anterioridad, de años se viene caminando con lo que se llama el PDC aquí en el estado, que es Programa de Educación Alternativo para el Estado de Michoacán, y que es la base para lo que a nivel nacional se llama el PANAEC, y es un programa alternativo de educación donde se está tomando en cuenta las experiencias, la sistematización, las opiniones y los criterios de los diferentes maestros que estamos frente al grupo, y que a partir de allí ha venido avanzando, a lo mejor no en la medida como se quisiera, pero sí ya tiene gran presencia en muchas escuelas aquí del estado, en muchas escuelas de los diferentes estados, pero que se encuentra principalmente con la problemática de que a partir de la pelea que se trae la élite económica contra la resistencia magisterial, y por la influencia que tiene con los gobiernos que administran los diferentes estados, recortan de manera muy sustancial las posibilidades de estar apoyando en lo que tiene que ver con la edición de los libros de texto que se necesitan, y entonces está haciendo, por así decirlo de alguna manera, algún trabajo de tipo artesanal en la aplicación, en la implementación de este programa de educación alternativa, pero con el esfuerzo de todos los docentes comprometidos, creo que va caminando
va saliendo adelante y considero que es un buen dique con el cual se puede estar deteniendo la implementación de esta llamada reforma educativa. En este sentido, Lenin, ya para finalizar, bueno, al final una conclusión cada quien y leemos algunos saludos finales. ¿Qué aspectos importantes pondrías que no deberían de quedarse de lado en un nuevo modelo educativo? ¿Qué no puede obviarse? Sí. ¿Qué es urgente? Mira, yo creo que partiría por definir qué tipo de educación queremos. Creo que ese es el medio del asunto. Y creo que tenemos que caracterizar algunos elementos en los contenidos. Ya dije que tiene que ser pública, que tiene que ser gratuita, pero uno tiene que fortalecer el contenido científico. Es increíble ver libros de texto, por ejemplo, de geografía, que han omitido la historia del origen del universo, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la visión científica del origen del universo es un arma importante para combatir dogmas, prejuicios y fanatismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un elemento es fortalecer el contenido científico. Dos, es muy importante que la escuela pública atienda y problematice sobre la realidad social, política y cultural de nuestros pueblos y de nuestro país. Tenemos que hacer que la escuela pública no sea solamente un depositario de información preestablecida por algunos cuantos burócratas lúcidos que elaboran libros desde la Ciudad de México y que no entienden cómo la realidad de los pueblos. Es decir, los contenidos tienen que problematizar concretamente sobre la realidad contemporánea. Y eso parte porque tienen que estar contextualizados. Sí, pero no solamente en la idea de que debe haber un programa para cada estado, para cada región del país. Que la contextualización implica que debe ubicar la realidad de la comunidad del pueblo en un contexto nacional e internacional. Es decir, tiene que ser particular y universal a la vez. Otro elemento importante de los programas es que tiene que valorar el trabajo. Hemos visto muchas escuelas en donde los muchachos, los estudiantes, se les enseña a despreciar al trabajo manual, y no, tenemos que enaltecer el trabajo como parte del contenido de la formación educativa. Y eso no pasa porque no solamente se den talleres, se tiene que evaluar el trabajo en su dimensión humanista, ¿no? En su dimensión humanizante. Entonces yo creo que son 4 elementos que tienen que incorporarse a los nuevos currículos, nuevos programas de estudio. Uno, insistir el tema del carácter científico de la educación y eliminar tanta, voy a decir esta palabra, pero tanta charlatanería que hay últimamente de nuevas visiones de la educación, que son pedagogismos que han sido, digamos, ocurrencias de gente que no tiene nada que ver con la educación. Entonces, tiene que atender, 1, el carácter científico; 2, tiene que preguntar sobre la realidad, tiene que fortalecer el carácter crítico y contextualizado, y tiene que revalorar el tema del trabajo, por lo menos, ¿no? Por lo menos como principios fundamentales, y también agregar el carácter de los valores democráticos, que los estudiantes, los padres de familia, los profesores sean partícipes directos del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de la construcción de la currícula y del modelo escolar, y no solamente sean, digamos, operadores de programas preestablecidos. Entonces, ahí, bueno, para ir cerrando también, hay experiencias. Por ejemplo, yo participo junto con otros compañeros del MIR en una propuesta de educación popular, de que tiene, bueno, casi, bueno, un poquito más, 41 años, y que se fortalece a partir de visiones pedagógicas clásicas, por ejemplo la idea de la educación colectivista de Macarenco. Entonces hay esos esfuerzos que en empresas se pueden impulsar y se pueden incorporar a un programa educativo. ¿En dónde es este esfuerzo? Es aquí en Morelia. La escuela está situada aquí en la ciudad de Morelia, tiene 40 años de existir, 40 años de trabajo, y bueno, creemos que es lo que se debe fortalecer y proyectar a nivel nacional en esta nueva, en una currícula, en un programa educativo realmente popular, social y público. Claro. Ahora, si nos invitas, cuando regresen de vacaciones, hacemos un programa especial desde la secundaria popular que menciona Lenin, para que los que nos están viendo y las que nos están viendo pues puedan conocer más de cerca esa experiencia. Vamos a leer algunos comentarios porque ya hemos llegado a la media hora de programa. Dice
Muy buen, Góngora. Buen punto, Lenin. El modelo popular debe abanderar la cobertura desde el nivel básico hasta el superior. No olvidemos la educación, la situación que enfrentan las universidades públicas, que se están viendo afectadas por los recortes por parte de los tecnócratas más reaccionarios. Rafael Díaz nos dice: creo que el gobierno no se involucra al 100% para que los proyectos de educación sean efectivos y se cumplan al pie de la letra. Los gobiernos locales también deberían de apoyar de alguna manera para que todos se den los resultados proyectados. Ciertamente educación científica, dice María Tzimba. Y Rafa Pimentel dice: los daños de la educación pública en México no nada más es en el marco seccional de Peña Necio. La educación en el país ha dado como resultado productos funcionales, niños y jóvenes que repiten y no analizan, compiten y no hay participación constructiva, memorizan y no hay pensamiento crítico, no hay, por lo tanto, una pedagogía que trascienda el conocimiento científico. Ya ves, creo que ni eso, Rafa, que ni a eso, a ese nivel llegamos. Pues una conclusión final, tema muy interesante, nos quedan tareas sobre la mesa, vamos a ir a la secundaria popular, vamos a ir a las escuelas integrales y vamos a hacer reportajes especiales para luciérnagas, para que conozcan ustedes otros modelos pedagógicos que están ocurriendo ya ahora en nuestro estado. Como manera de conclusión, a mí me gustaría mencionar que es muy necesario que como docentes conscientes, que como pueblo consciente, estemos intentando darle la lectura correcta a la realidad que estamos viviendo y que no caigamos en las mentiras que se han venido repitiendo como clichés, porque hay quienes se atreven a decir que a partir de la matanza de Nochitlán, a partir de esa resistencia férrea que se dio a la reforma educativa, que a partir de allí quedó parada o se paralizó la aplicación de esta reforma educativa. Nosotros tenemos la percepción que aún con todo ese baño de sangre, como ya dije anteriormente, la reforma ha seguido avanzando, se ha seguido desplegando a todo lo largo y ancho del país, y que si es necesario un mayor nivel de organización para que estemos en condiciones de no solo estar resistiendo a la implementación de esta reforma, sino a seguir implementando también este proyecto de educación alternativa con el cual se ha seguido trabajando. Así es. Lenin, conclusión. Pues para terminar a la pregunta ¿cuál es el futuro de la reforma educativa? Pues el problema es que es ambiguo. Las declaraciones un poco titubeantes el próximo gobierno, los representantes del próximo gobierno, inclusive mañosas, declaraciones mañosas, hacen que no se quede claro qué va a pasar, ¿no? Es ambiguo lo que puede pasar, no hay certeza. Pero yo creo que el pueblo, y no solamente los maestros, el pueblo, las comunidades, los padres de familia, tenemos que luchar por la cancelación total de la reforma educativa. ¿Y qué es esto? Para que quede claro. Uno, tenemos que luchar porque se elimine por completo la ley del servicio profesional docente. Dos, tenemos que luchar para que se elimine, se cancele la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Tres, tenemos que luchar para que la Ley General de Educación tenga un contenido social, se elimine el carácter punitivo, violento y de control político de los maestros. 4. Tenemos que luchar también para que la Ley General del Servicio Profesional Docente reconozca la labor del normalismo y se le reconozca su pertinencia para obtener una plaza base después de egresar de sus estudios de las escuelas normales públicas. 5. Tenemos que luchar para que se elimine la fracción 9 del artículo 3 constitucional que legalizó y elevó a rango constitucional la existencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y 6, tenemos que eliminar también ese concepto mañoso de calidad educativa que se estableció en el artículo 3 constitucional y plantear que ocupamos una educación así, pública, gratuita en todos los niveles, científica, crítica, que fortalezca el espíritu nacional y la vocación democrática de la escuela pública. Es lo que tenemos que hacer. Si eso no está en la discusión, pues son mentiras, son tomadas de pelo, es como dicen en mi pueblo, te dan a tole con el dedo, porque entonces no se estaría eliminando la esencia y el espíritu de esta reforma profundamente antisocial, antilaboral y antipedagógica. Gracias a los dos por haber venido esta noche. Creo que nos ha quedado claro cómo está este asunto. El último mensaje, María Tzimba Suárez, le vuelvo a decir, saludos a Juan, hace algunos años pasé por la secundaria popular, saludos a Juan, saludos a todos los que participan en el proyecto educativo de la secundaria popular,
que, insisto, vamos a conocer más de cerca, vamos a hacer un reportaje especial. Gracias a todas las que nos vieron esta noche, a todos los que nos vieron esta noche. Hoy profundizamos en el tema de la reforma educativa. Luciérnagas es el espacio del encuentro de las ideas, donde los movimientos sociales tienen voz, participan, debaten, discuten y plantean alternativas. En el nuevo proceso nacional que se está construyendo, en este fervor que hay porque va a haber un cambio, nuestra posición es muy clara. Vamos a ir a fondo en la derogación de las reformas estructurales que se han planteado en los últimos 30 años. Hay que recuperar un país que nos han robado. Y eso no va a ser de la mano solamente del gobierno. Hay que ser un movimiento social fuerte, hay que ser un movimiento combativo, hay que ser un movimiento que plantee de frente esta agenda transformadora, disruptiva, que plantee un cambio a nuestra realidad. Y para eso te necesitamos a ti. La reforma educativa es uno de los grandes flagelos que hemos enfrentado últimamente, pero son varios. Las privatizaciones, las minas, las luchas por el agua. Hay un montón de movimientos sociales en este país que han dicho basta. Y este basta tiene que ser colectivo y único. Así es que te invitamos a que seas parte de esta resistencia, de este movimiento nacional que se está construyendo y que a partir de hoy, nada de momentos de gracia, hay que continuar. Hay que plantear y hay que ser frontales. Como decía Zimba, no hay que conformarnos con la derogación o con los que ya están, pues que permanezcan con sus condiciones. ¿Qué hay de los muchachos nuevos que están saliendo de las normales y que son maestros? Ellos son menos maestros, merecen menos derechos. Nosotros decimos que no, todos son iguales, todas son iguales y hay que luchar por todos y por todas. Gracias por habernos escuchado esta noche, gracias por haber compartido la transmisión, gracias por habernos acompañado. Llegan 2 mensajes finales, excelentes expositores, felicidades al equipo de Luciérnagas, Texangar y Contreras, y muy Góngora, excelente programa. Gracias a los dos por sus comentarios finales, gracias a todos, gracias a todas, y recuerden, si vieron esto, son la resistencia y no están solas. Nos vemos el próximo jueves. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli barrage, car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos